la oración. La oración es una línea directa que tienes tú con el creador del mundo. Estaría padre que la usaras, ¿no? Porque de tal manera Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ecos de salvación. Para que todo aquel que en él cree Cristo en cada palabra. no se pierda, Un eco en cada corazón. mas tenga vida eterna. Sean completamente bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Ecos de Salvación, que yo sé que es su favorito, aunque lo nieguen. Pero bueno, estamos muy felices por estar aquí. Yo personalmente, de verdad estoy muy feliz porque la personita que me acompaña el día de hoy es alguien que desde que empezó el programa yo le había echado el ojo y se me había escapado, pero pues gracias a Dios aceptó estar aquí conmigo, entonces yo estoy muy feliz. Bienvenida, Dani. Ay, muchas gracias, Jackie. No, la verdad es que estoy muy nerviosa, pero también muy contenta de estar aquí. Como dices, la verdad es que sí le había estado huyendo un poco al programa. No es que no quisiera, pero sí, la verdad, los nervios a veces me juegan como un poquito en contra. Pero gracias a Dios y muchas gracias a todos también por haberme invitado desde antes igual y por tenerme aquí. Es un completo gusto y de verdad yo estoy muy feliz que haya venido. Y sirve para que le demos una invitación a otros hermanos que vengan. Sí, claro. Pero bueno, yo soy Jackie, que siempre se me olvida decirlo. Soy Jacqueline Suárez. Ambas somos parte de la Iglesia Cristiana Evangélica de México en Coacalco. Queremos también aprovechar para dar gracias a los pastores, a nuestros pastores, al hermano Hugo Aguilera y a la hermana Lidia Varela, que desde el principio de este proyecto han sido preciosos con nosotros, nos han guiado, nos han apoyado, desde el simple hecho de tener la confianza de que vengamos a la iglesia tan temprano y dejarnos las llaves es hermoso. Entonces, este ha sido un proyecto que sentimos que ha sido muy respaldado por ellos y les agradecemos infinitamente porque también sé que nos llevan en oración, entonces les queremos agradecer muchísimo. Y pues bueno, aprovechando los saludos, no sé si tienes a alguien en mente, ¿quién te gustaría mandarle un saludito? Sí, a mi familia. Hola, por allá. A algunas amigas de la universidad, Cari, Flor, Vic y está Jessie. Y también a mi novio, que ya lo han visto acá. Está por aquí, de hecho. Pero también un saludito a todos los que nos van viendo por primera vez o ya han visto algunos videos. Pues bienvenidos. Qué bueno, pues bienvenidos y ojalá se queden a ver todo el video. Yo quiero aprovechar para mandarle saludo a a un amigo y a una familiar que por gracia de Dios he podido hablarles de la palabra. César, que es un compañero de trabajo, ya he hablado aquí de él, pero doy muchas gracias a Dios porque se ha acercado cada vez más. Y justo el tema de hoy va con algo que hoy es domingo, ayer sábado estaba hablando por teléfono con él, entonces confío en que este mensaje, amigo, te va a llegar al corazón, que te va a hacer entender muchas cosas y que el Señor te hable directamente. Aprovecho también para saludar a mi prima Yaret, también hay un abrazote con ella, hay temas especiales, y aprovechar para mandarle un saludo al señor Miguel, que es una persona que sabemos de él por nuestra querida hermanita Sari, nuestra amiga Sari. Entonces, señor, como se lo dijo ella, nada es casualidad. Que se hayan encontrado es meramente la soberanía de Dios y el Señor tiene algo para usted, algo directo con usted y ojalá que se disponga a escuchar, que se disponga a acercarse a la iglesia. Aquí lo vamos a recibir con los brazos abiertos, entonces acérquese. El Señor tiene algo directo con usted y lo ama infinitamente. Y justo el mensaje de hoy esperamos que le haga entender eso. Y pues bueno, algo sin nada más que comentar, vamos con el dato curioso. Vale. Bueno, pues vamos con el dato curioso que, se me olvidó mencionarlo en la introducción, pero el tema de hoy es la oración. Entonces, vamos a hablar sobre una mujer que... Hay carnita aquí. El dato curioso puntualmente es, una vez una mujer oró con tanto dolor e intensidad que no se le entendía y una persona pensó que estamos borracha. ¿Qué opinamos de eso, Sari? No, bastante interesante y la verdad es que me encantó cuando me mandaron el tema del que vamos a hablar, porque es un tema que me gusta mucho y sobre todo esta parte, ¿no? Esta historia, porque se me hace un poco también como chistoso en el sentido de que la confundieron, ¿no? En este sentido de que la confundieron por alguien borracha cuando pues la realidad era otra, distinta. Y pues esta historia es de Ana, una mujer llamada Ana que se encontraba en Israel. Esta mujer, pues su historia es bastante... al inicio bastante triste, ya que esta mujer era pues estéril, ¿no? Y sabemos que en ese entonces, ahorita ya creo que un poquito menos en la actualidad, pero en ese entonces la maternidad era algo que te definía como mujer, ¿no? Era tu valor, estaba ahí en la maternidad. Entonces pues
su dolor era constante, el que le estuvieran recordando que ella no podía tener hijos, y sobre todo porque esta mujer Penina, la otra esposa de Elcana, pues ahí va, ¿no? A ponerle más limón a la herida, y le estaba recordando constantemente que ella no tenía este privilegio. Entonces, pues Ana, acongojada, me imagino, pues la humillación aparte, ¿no? Que no nada más era un dolor que ella ya traía, sino también que se le humillaba públicamente. Incluso la palabra dice que ella lloraba y no comía, ¿no? Pero bueno, el caso es de que en este tiempo donde una vez al año subían al templo en Silo a ofrecer sacrificios, a adorar a Dios, pues Ana llega a su límite. Ya está harta, ya está bastante cansada de este dolor, y pues normalmente uno dice, voy a quejarme, voy a reclamar, ¿no? Exacto, voy a tener esta respuesta negativa porque pues estoy en mi derecho, ¿no? A veces lo vemos como derecho de enojarse, y claro que está bien enojarse, pero la reacción es lo importante. Y Ana reacciona de una manera que a mí se me hace muy preciosa y muy hermosa, y me recuerda mucho a como momentos que yo he tenido de dificultad, en las que pues sí, ya no puedo más, y Ana lo que hace es ir y postrarse y entregar todas su dolor, su necesidad, pues toda su amargura, si de alguna manera había alguna, delante de Dios, postrarse y adorarle y orar, ¿no? Y derramar su alma y decir, Señor, esto es lo que me está pasando, tú conoces. Y pues es aquí donde entra este dato curioso, ¿no? Que era tanto su dolor que lloraba, y pues mientras oraba, pues no se le entendía. Era tanto su pesar que ni siquiera sabía, bueno, las personas que la veían, en este caso Elí, pues la veía sus labios, que movía sus labios, pero no sabía nada. Exacto. Entonces, pues creo que es un poquito de lo que va la historia, pero quisiera también oír lo que tú tienes que decir. Híjole, pues es que justo como dice Dani, a mí también se me hace una historia, por decirlo, graciosa en muchos puntos, porque pues vamos, el punto de que piensen que estás borracha por tu dolor es como pero aparte el tema de Penina. Vamos a hablar de Penina, por favor, porque en realidad Penina en la historia es esta persona que, justo como dice Dani, no nada más le pasó a Ana, nos pasa muchas veces a todos probablemente, y que creo que, bueno, en la historia Penina sí lo hacía como de forma visceral, ¿no? Pero creo que a nosotros nos puede tocar el que no siempre lo hacen con la intención de herir, pero sí personas que vienen y preguntan cosas que es como, no me hubieras dicho eso porque... de forma imprudente, ¿no? Exacto, pero al final creo que Dani dijo algo súper importante de la respuesta que tenemos nosotros ante eso, ¿no? Creo que al final toda esta historia nos puede hacer pensar en que inicialmente pedir es clave, ¿no? Muchas veces solemos pensar que, pues Dios ya sabe lo que quiero, entonces ¿para qué lo digo, no? Pero más adelante voy a mencionar una referencia a esto. Pero vamos, Ana se desborda y da su petición. Aquí la historia nos da a entender que era una petición que ya tenía por años, que ya había mucho tiempo que ella había estado pidiendo por esto, y justo como decías, ya es un punto como de desesperación, ¿no? Y que algo bien clave es como pudo haberse enojado, pudo haber dicho como, es que ya estoy cansada, ya. Y al final lo que hace es como rendirse, y lo importante, y creo que es lo clave aquí, soltarse ante la voluntad de Dios, como que dejar de intentar pedir por lo que yo quiero, sino como ya soltar. La palabra dice que después de que Elí le dice que el Dios de Israel te conceda todo lo que has pedido, ella se va en calma. Eso quiere decir como que soltó esta ansiedad, soltó esta necesidad de control de es que quiero que esto pase, y curiosamente después de eso se responde su oración. Entonces creo que lo importante aquí resaltar es que por soberanía de Dios y por misericordia de Dios, nuestras oraciones no siempre son respondidas con un sí. Muchas veces, y a mí lo que me gusta mucho aquí en la iglesia nos decían es sí, no o espera. Son las 3 respuestas que el Señor te puede dar. Y en realidad, pues aquí Ana tal vez lo sintió como un no, y aún ella en ese no, como que estaba... Encontró paz. Sí. ¿Sabes? Y justo en el momento en el que su corazón estaba posicionado de la forma que el Señor quería que estuviera, es cuando responde con el sí. Entonces eso se me hace precioso, porque justo cuando deja esta ansiedad y deja de querer, es ahí donde... Pero bueno, el punto clave aquí es que era tan grande el dolor de ella que lo confundieron con que estaba borracha. Y creo que si hablamos de lo que decía ahorita, ¿no? Como las respuestas del entorno cuando alguien pasa por este nivel de aflicción, creo que es bien importante el
cómo nosotros, o sea, cuando estamos dentro, pues sabemos por qué es, ¿no? Sabemos sí, por qué sí, estás sí. en esa situación. Lo entiendes. Pero cuando te toca estar fuera y ves a otro, creo que también muchas veces podemos cometer el error de pensar de, como que Sí, es mucho, sí. ¿no? Como que, o ya duró mucho, pero la realidad es que no sabemos lo que está pasando, ¿sabes? Entonces, el resumen de todo esto es, el Señor pide una oración sincera. Aquí la clave es, no hay una receta mágica de una oración, no hay una estructura específica. Sí se llega a pensar que el Salmo 23 es una forma en la que podemos pensar que esa es la forma en la que Jesús oró, pero la realidad del día a día es que también lo decía hace rato, ¿no? Ni siquiera es como, me voy a disponer, me voy a sentar, voy a cerrar los ojos, voy a quitar todo el sonido. No, puedes ir manejando, puedes ir haciendo lo que sea que estés haciendo, donde sea que estés, el Señor ahí te escucha. Y cuando estás en estos puntos tan fuertes como de dolor, el Señor es mucho más cercano a ti, está dispuesto a estar contigo. Entonces, creo que también es una llamada de atención para nosotros como para hermanos, nosotros. el también estar cerca y también escuchar y también abrazar. Si tú, que no conoces la palabra, estás en este momento de dolor, en ese momento de incertidumbre, o incluso meramente como de no sé qué está pasando, ni siquiera dolor, sino como de está raro todo, no sé qué está pasando, el Señor está ahí. El Señor está ahí para escucharte, el Señor está ahí para abrazarte, y al final nosotros como humanos solo somos un instrumento para darte y encarnar ese abrazo que el Señor te da. Pero el primero que tiene que estar en tu mente para resolver estas cosas es Dios. De la misma manera en que Ana lo hizo, pudo haber hecho 1,000,000 cosas, pero lo que hizo fue ir a Silo y dejar ahí su dolor y desbordarse ahí, y ahí es donde encontró paz. Entonces creo que eso es lo que podemos dejar de esto, ¿no? El Señor tiene aquí abiertas las puertas y es aquí donde puedes desbordarte, ¿no? Sí, así es. Creo que, como dices, ¿no? El punto central es saber conocer que tenemos un Dios que oye, pero que también que responde. Como decía Jackie, tal vez la respuesta no es la que nosotros deseamos, pero es la que necesitamos. Entonces Dios lo sabe lo sabe mejor que nosotros mismos. Y pues creo que un comentario que me gustaría mucho como recalcar es esto de lo que decías, ¿no? Este cambio de actitud de cómo llegó Ana al templo y cómo se fue. No, Elí no le tuvo que dar muchas palabras, sino Dios está contigo, Dios te está oyendo, Dios hará. Y con eso Ana, su espíritu, yo creo que se tranquilizó. El espíritu Dios estaba con ella, y creo que se nota luego, ¿no? Se fue en paz, ya comió, y después el Señor le dio a este hijo que fue Samuel, ¿no? Tan importante. Y sí, es bien importante porque al final creo que, Samuel fue respuesta de la oración y fue una bendición enorme, y de hecho es una historia preciosa en la Biblia, pero creo que puntualmente para Ana, el milagro o la respuesta a la oración fue esa calma, ¿no? Sí. El poder llegar y decir, Señor, ya no puedo con esto, tengo mucho en mi corazón, ayúdame, y que ella pudiera salir en paz de ahí. Eso es como que creo que al menos el primer regalo que el Señor le dio, el poder tener esa calma. Y que lo hemos hablado mucho aquí, no es que el problema se quite, muchas veces incluso aumentan los problemas, pero hay una experiencia preciosa, y que la Biblia lo habla de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando tú estás en medio y realmente dispones tu corazón y entregas ese dolor, el Señor está ahí y el Señor te consuela y te da calma, y ese es el principal regalo que te puede dar. De alguna forma, ya si después se resuelve o no el problema, como que eso se vuelve un poco secundario, ¿no? Ya no es lo primordial, ¿no? Lo que realmente, como decíamos, lo realmente importante y necesario para tu vida. Exacto. Entonces el Señor lo principal que busca es una relación contigo, y es lo que trabaja en tu corazón, aún por encima de tu circunstancia. Lo que hay en tu corazón, tu certeza y tu cercanía a Él, eso es lo más importante. Y esta historia solo nos recuerda eso. Entonces, qué preciosa historia. Y pues creo que no hay nada más. No. ¿Te parece si seguimos? Sí. Pasaje bíblico. Y pues vamos con la parte medular de este programa. Como saben, es el texto bíblico. Aquí vamos a leer parte por parte de la palabra. Por gracia de Dios terminamos Mateo. Y pues ahora estamos con Marcos. Y vamos a tomar una porción pequeña que es Marcos 1 del 16 al 20. Vale. Dice, cierto día mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban la red al agua, porque vivían de la pesca. Jesús los llamó, vengan, síganme y yo les enseñaré cómo pescar personas.
y enseguida dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, por la orilla, Jesús vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, en una barca, reparando las redes. Los llamó de inmediato y ellos también lo siguieron, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los hombres contratados. Me encanta que en este programa sea esta porción porque no sé si te ha pasado y con personas con las que luego hablamos y los invitamos a leer la Biblia, suelen decir como, es que, ¿aquí qué? O sea, es como una historia y, ¿y esto qué o cómo? Pero vamos a hacer una pequeña muestra de cómo de una porción pequeña que parece ser algo anecdótico nada más, algo como de, pues estaba tal y pasó tal, se puede sacar mucho, porque algo que tenemos que tener en la cabeza bien claro es que si está en la Biblia, tiene un propósito. Incluso, yo por ejemplo, números es números. Números básicamente es descripción de las personas que estaban en el pueblo de Israel. Puro conteo, puros nombres, hijo de tal. Pero aún ahí hay historias. Y de hecho, no sé si alguno de lo que ve el programa se acordará, sacamos un dato curioso de ahí. Entonces, todo lo que está en la Biblia está intencionalmente por Dios puesto ahí. Entonces, esto no es algo anecdótico y se los vamos a decir. Partamos del punto en el que Dios es quien se acerca a los discípulos. En este momento Jesús apenas está como reuniendo a las personas que lo van a acompañar por estos 3 años de ministerio, lo que se cree que son 3 años de ministerio. Y lo precioso aquí es que el Señor Jesús es quien va y les habla. Y que eso es algo que podríamos pensar como, pues obvio, ¿no? Él es el que quería que estuviera con ellos, ¿no? Sí, claro. Pero si lo vemos en nuestra vida y en el día a día, también nos habla de que el Señor es en quien recae el que nosotros seamos salvos, el que nosotros nos acerquemos a Él. Tú, persona, que aún estás como de, no sé, como que ahí pensándola, el Señor es el que te está llamando. El Señor es el que te quiere aquí. Y si estás viendo este video, si hay una persona que te está mandando este video y que está como insistiendo en que vengas a la iglesia, en que conozcas, no es en sí esa persona. La persona es meramente el instrumento que el Señor está ocupando para que tú vengas. Sé que de repente nos podemos volver un poquito como cansados, pero es que lo vamos a ir viendo a lo largo del programa. Hay un regalo precioso aquí, hay algo hermoso que si nosotros insistimos tanto en que te acerques es porque lo conocemos, porque tenemos la bendición de poder vivirlo y queremos que tú también lo vivas, ¿cierto? Sí, así es. Y como dice ella aquí, algo, creo que a veces leemos algunos pasajes en la Biblia y decimos, pues qué dato tan curioso, pues el siguiente, ¿no? Pero la realidad es de que esto a mí se me hace súper importante, como decías, no son ellos quienes dicen, Señor, ven, te estaba buscando justamente, exacto, ¿no? Sino es el Señor acercándose y diciéndoles, vengan, ¿no? Pero me encanta porque los agarra en un momento en donde menos lo esperaban, ¿no? Están trabajando, ellos están en lo suyo, están en la pesca, con sus dificultades, y el Señor es quien los ve, quien pone los ojos primero en ellos. Y creo que eso también, como decíamos, aplicado en nuestra vida, a veces nos encontramos en una situación que no esperamos como una experiencia o un acercamiento de Dios, ¿no? Sí. Pero estamos en un momento quizás está random, podemos decir, ¿no? Algo que nada que ver, y al final sientes, escuchas y ves ese llamado que Dios te hace, porque al final del día todos vamos a ser, o todos somos llamados a tener esa comunión, pero claro, depende de uno si queremos hacerlo, ¿no? Pero esto me encanta porque nosotros en nuestro día a día tenemos como este acelere de estar haciendo las cosas de que tengo que ir acá, tengo que hacer esto, y es que ya se me fue, pero aquí vemos cómo Dios es el que nos dice, a ver, espera, tranquilo, ven, ¿no? Y creo que lo que vivieron estos discípulos lo podemos vivir el día de hoy nosotros, sea donde sea que estemos. El Señor nos está llamando, nos está buscando, simplemente es como dijo Él, ¿no? Venid en pos de mí y yo te voy a hacer pescador de hombres. Pues vemos que la oración no es el esfuerzo del hombre, del humano, del ser humano, a acercarnos o estar con Dios, sino más bien es nosotros la respuesta que tenemos o más bien es la respuesta que tenemos al amor que Dios ya nos dio primero. Exacto. Y es la respuesta que nosotros le damos a su búsqueda. O sea, si aceptamos o no estar con Él, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho hacer como imágenes mentales de lo que leo o de lo que veo. De lo que veo, no. De lo que leo o de lo que escucho. Y creo que algo que a mí me ha ayudado mucho aquí, no tanto en la historia, sino en esta como
relación que hay entre el Señor y nosotros cuando nos pide acercarnos yo lo pienso como esta sensación de que estás en un lugar con mucha gente, ¿no? Y estás buscando a una persona, podemos verlo como que estás buscando respuestas, estás buscando ¿qué con esto? Todos llegamos a un punto que es como de, no basta con el trabajo, no basta con las personas, no basta con la familia, no basta con el dinero, son importantes, sí, pero siempre hay un vacío bien específico que es como, y cuando llegas a ese punto de, ya lo intenté todo, ¿qué? Entonces me lo imagino como de un lugar con muchas personas, ¿no? Y buscas esta respuesta a una persona, y cuando encuentras a esta persona que estás buscando, esta persona ya te está viendo. Sí. Esa como sensación de reciprocidad, de que el Señor te estaba buscando y es como, yo solo estaba aquí esperando, ¿sabes? Yo ya sabía que ibas a venir, yo ya sabía que eres mi hijo, que te iba a abrazar, pero yo estoy aquí. Esa es como una sensación preciosa, que muchas veces, y lo he hablado con amigos, este amor y esta como intencionalidad la llegamos a buscar en personas, ¿cierto? Sí. La llegamos a buscar en amigos, en parejas, en familia incluso. Ajá. Sí. Y muchas veces, muy a menudo, nos sentimos y terminamos como decepcionados o dolidos porque eso no pasa. ¿Cuál es el motivo? Que lo único que te puede dar ese amor infalible es Dios. Y el único que siempre va a estar ahí para ti es Dios. ¿Y qué pasa con esto? A mí me gusta mucho pensar, cuando no eres cercano a la iglesia o a la palabra puntualmente, que es en donde está todo esto, solemos ver o se nos suele presentar a Dios como un ser distante, ¿no? Como un ser que si haces una oración correcta, si dices las palabras correctas y lo haces de la forma correcta, Él te va a escuchar. Sí. Pero la realidad es que Dios es esta persona que siempre está atenta a ti. Por muy y lógico y racional que nos parezca, porque somos un chorro de personas, ¿no? Somos como, a ver cómo me va a estar escuchando a mí. Pero la realidad es que sí, y que esa dificultad que implica que nuestra mente no entienda cómo este ser puede escucharnos a todos, no te haga pensar que es mentira. Que nuestra mente tan limitada no pueda entender cómo Dios está atento a ti de la misma forma que está atenta a Dani, está atento a mí, no te haga pensar que Dios no está para ti. Incluso algo que creo que podemos resaltar aquí es que en este momento todavía los que se iban a volver discípulos vivían en un momento en donde para poder estar en comunión con Dios necesitaban un intercesor, necesitaban a un sacerdote. Para este momento todavía eso pasaba. Si nos adelantamos un poquito en la historia, cuando Jesús cumple con este sacrificio, eso se rompe. Así es. Y es lo que en donde estamos ahora. Nosotros tenemos la posibilidad de acercarnos directamente con el creador del mundo. Ese ser que creó todo, que tiene las respuestas de todo, tenemos comunicación directa con él. Como, ¿por qué no la usaríamos? Y ese mismo creador es el que está atento a ti. Entonces, creo que algo que decías ahorita de la respuesta, ¿no? El cómo nosotros podemos tener esa respuesta, algo que sí es súper importante, porque creo que aquí se pueden mezclar como de todas las religiones son de Dios, ¿no? Sí. Hace rato, antes de empezar a grabar, le contaba a Dani que un amigo tuvo como un acercamiento a, pues lo que podría ser como curanderos, y él me decía que en este lugar había como imágenes de Cristo y que mencionaban mucho a Dios y todo esto, y entiendo que uno puede pensar que ya con eso es Dios, y es correcto, y yo quiero aquí meter una mención con mucho amor pero siendo muy sincera. Eso no es de Dios. ¿Por qué? Un versículo al que, si soy sincera, yo le temo, porque yo espero que no, y me esfuerzo mucho porque no llegue a ser así. En la palabra, en Mateo 7, del 22 al 23, dice que muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos demonios e hicimos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué meto esto al tema? La respuesta que tienen los discípulos es entrega total. Dejaron, como decía Dani, dejaron de hacer sus cosas. Incluso ahí se menciona que 2 de ellos dejan a su papá y van y siguen al Señor. ¿Por qué? Porque hay una respuesta. Cuando hay una comunión real con el Señor, cuando hay oración, cuando hay convivencia con el Espíritu Santo y con Dios, hay una respuesta en ti. Hay un cambio, lo hemos hablado antes, el proceso de santificación, el cómo Él obra en ti y hace que tu forma de actuar cambie. Entonces, no nada más basta con decir en el nombre de Dios. Y también
es que es una comunicación bilateral, no nada más es tú le dices a Dios y es un monólogo en donde tú solo, y nada más es como un genio, ¿no? Donde tú pides, yo te doy, ¿no? Sí. No, la realidad es que Dios está ahí porque quiere transformarte a ti primero. Lo decíamos con Penina, ¿no? Sí. No le estaba, en realidad Dios nunca le iba a negar ese anhelo, incluso era un propósito que él tenía. Claro. Si ustedes se animan a leer Samuel, van a ver cómo Samuel se volvió un profeta de un uso impresionante para Dios. Entonces, él no estaba negando ese milagro, él no estaba negando eso porque Ana era estéril. Entonces, lo que estaba pasando era que Dios estaba primero moldeando el corazón de Ana y primero moldeando lo que estaba dentro de ella para poder darle ese milagro. No es que el Señor meramente, como decía, es un genio, ¿no? Un genio que nada más te da lo que pides. Él se preocupa más por lo que está dentro de ti, sí, y lo que está pasando dentro de ti, y Él va a obrar principalmente en tu relación con Él, aún antes de todas sus circunstancias, lo acabo de decir. Entonces, vuelvo y digo, es un fragmento bien chiquito, ¿no? Hay un fragmento que uno podría pensar como, ¿qué aquí? Ay, pero nada. Y es bien bonito porque la Biblia es un libro tan lleno de amor y tan intencional con nosotros que anímense a leerlo. Sí. De verdad, en cada página y en cada verso que está escrito ahí. El otro día escuchaba a un pastor que decía, no se trata de leer la Biblia solamente para ver qué me va a decir a mí, o quién soy yo en la palabra, ¿no? Quién, a lo mejor yo cuando me hable, sino quién es Dios ahí. Sí. ¿Cómo veo a Dios aquí? ¿Qué de Él veo aquí? Pues aquí está un poquito más fácil porque estamos hablando de Jesús, sí, ¿no? Claro. Pero cada que lean la Biblia, mantengan eso en su mente. ¿Quién es Dios aquí? ¿Cómo veo a Dios aquí? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir a mí? Y algo bien importante, y va de la mano con la oración, oren antes de leer la palabra. Y de verdad, el Señor obra y el Espíritu Santo te vuelve muy sensible y habla directamente a tu corazón. Entonces, vuelvo y digo, Marcos 1, del 16 al 20 puede parecer algo anecdótico, pero qué bonita enseñanza, ¿no? ¿Algo más? Pues creo que justo lo que mencionabas, algo bien bonito que mencionaste es que no es un genio, ¿no? Y a veces nos cuesta trabajo esto entenderlo porque decimos, bueno, pero es que me estás diciendo que se ponga en las manos de Dios, pues si lo estoy dejando para que lo haga, ¿no? Pero es complicado, creo que al inicio, a entenderlo que no funciona así. La oración es más bien, Señor, esto es lo que traigo, haz tú, no hagas lo que te pido, sino haz lo que tú sabes que va a ser de bien, de bendición para mi vida, ¿no? Es alinearnos con Él. Y algo que también me pareció muy precioso de este pasaje que leímos, que dice, dejaron a su padre en la barca. Y muchos dicen, ¿cómo se atreven? ¿No? O sea, irreverentes. Su papá, sí, exacto. Pero al final del día, pues seguir a Jesús, obedecerle, vivir esta vida de comunión, de relación íntima, significa reordenar tus prioridades. Sí. ¿Quién ocupa el primer lugar? Que realmente sabemos que Dios es el que debería de hacerlo, ¿no? Y aquí es lo que vemos, Dios les habla y ellos responden en obediencia y tienes razón, Señor, todo es tuyo, voy contigo. Aquí está. Exacto, es tuyo, ten, y yo voy a seguirte. Sí. Entonces creo que, como dices, Jackie, es un pasaje corto, pero tiene un mensaje bien conciso. Y me pareció muy bonito ese consejo que das, porque la realidad es que yo también, a los que me conocen, sabrán que cada que van a pedirme un consejo, que me dicen, oye, es que estoy pasando por esto, les digo, hay que orar. La solución, sí. Mira, yo te podría dar infinidad de consejos, pero la realidad es de que primero hay que orar, ver qué Dios necesita de ti, que tú hagas, y ver cómo Dios va a obrar en tu vida, ¿no? Y entenderlo. Y como dices, orar y leer la palabra es una combinación poderosa. Sí. Porque podemos leer como cualquier otro libro, pero la realidad es de que este no es cualquier otro libro. Es la palabra de Dios escrita. Sí. Y entonces creo que es súper bonito esto de acércate a Dios, pon en Él tus planes y pon en Él todo lo que eres, ¿no? No confíes ni en tu propio pensar, no confíes ni en lo que estás entendiendo, porque Dios tiene algo mucho más precioso que te quiere mostrar a través de su sabiduría, ¿no? De lo que Él va a hablar a tu vida. Y eso que decías de las prioridades, creo que también aplica en justo cuando nos acercamos al Señor. Mi prioridad no tiene que ser mi petición, sino entender su voluntad y pedir que Él obre en mí. Entonces, cuando como que reordenamos las cosas, que creo que es justo lo que pasó con Ana también. Sí. El Señor permitió que ella reordenara y entendiera que ya había dejado su dolor ahí y confiar en que Dios es bueno.
y que lo hemos dicho muchas veces, las promesas que Dios tiene en la palabra, una de ellas es que todo nos sobra para bien. Yo sé que no lo parece, yo sé que muchas veces es como de cómo esto va a ser para bien, ¿no? ¿Cómo esto? Sí. Pero la realidad es que si confiamos en que Dios nos ama y que Él siempre va a velar por nuestro bien, es como cuando un niñito a fuerzas quiere cruzarse la calle, ¿no? Quiere ir a correr porque quiere ir al parque y el papá lo detiene. Él sabe por qué, él entiende por qué y él ve todo el panorama, cosa que el pequeño no. Lo mismo con nosotros. Dios conoce tu vida completa, ya sabe exactamente qué va a pasar. Y entonces, con ese amor, te va a proteger y muchas veces te va a negar cosas, eso es real. Pero siempre va a ser con amor y podemos confiar en eso, ¿no? Sí, entonces, prioridades, confianza y sobre todo, Biblia y oración. Esto es clave. Entonces, sin nada más por el momento, seguimos. Embajadores de su reino. Bueno, pues vamos con embajadores de su reino. Y para esta sección vamos a estar leyendo este libreto que se llama Una vida con propósito. Hoy vamos a empezar con el capítulo 1 que se titula Todo comienza con Dios. Y creo que queda perfecto con todo lo que hemos estado hablando, claro. Porque tenemos que entender que incluso nuestra misma relación con Dios no empieza en nosotros, empieza en Él. Entonces, creo que en estos tiempos, puntualmente, y me refiero no a tiempos de temporada, sino en esta temporada del año, lo que está pasando, temas de identidad, híjole, se están volviendo súper complicados. Y como siempre lo digo con todo el amor del mundo, pero eso no va a limitar a que digamos la verdad. Claro. Si nosotros nos atrevemos a buscar nuestra identidad fuera de lo que el Señor ha establecido que somos, pasan cosas como la que estamos pasando. Pasan cosas en donde nuestra identidad se ve torcida por completo. Este libro habla puntualmente de cómo es la existencia del hombre, de cómo el hombre se ha enfocado mucho en entender cuál es el propósito que tenemos como humanidad, cuál es nuestra función, para qué estamos aquí. Y que creo que muchas veces, como lo decía antes Dani, ¿no? Todo este ajetreo del día a día, trabajo, familia, no sé, todo, puede llegar al punto en que ni siquiera nos preocupamos por eso, ¿no? Como que es como de, yo existo, ¿no? Me despierto, me lavo los dientes, en mi cama, hago tal, luego otra vez, y se repite. La realidad es que un regalo precioso que el Señor nos da a través también de la oración, como le decía hace rato Dani, es parar, dejar como todo este acelere que traes en el día, darte un momento. Y quiero diferenciar bien aquí entre lo que muchas veces se piensa que la meditación y la oración es lo mismo. La meditación te aboga mucho al buscar en el interior y como tú mismo, ¿no? La oración no va por ahí, la oración es tú con el Creador. Y tú buscar respuestas con esa persona que diseñó todo en lo que vivimos. Entonces es abismalmente diferente. Entonces no es detenerte y reflexionar sobre tu vida, quién eres. No, es detenerte y escuchar la voz de ese que te creó y que te dice quién eres, para qué estás aquí. Y creo que lo podemos poner en dos escenarios, ¿no? Lo que es la identidad como colectiva, nosotros como humanos, ¿qué hacemos? Y nuestra identidad como personal, de yo qué función tengo en mi vida, ¿no? Sí, claro. Y algo que decías importante, ¿no? Creo que no hace falta como ver muy lejos para ver por lo que como sociedad estamos atravesando. La realidad es de que, dice Jackie, y bien dice, es bastante fuerte decir estas palabras porque sabemos que muchas personas están dentro de estas creencias, pero al final del día no nos vamos a detener a decir que son erróneas, ¿no? Como mencionábamos, estamos llamados a decir la verdad, y la verdad es de que estas situaciones por las que estamos pasando, claro que son difíciles, pero siempre hay solución para todo, ¿no? Sí. Entonces creo que la solución se encuentra en Dios. Bien decías, es a partir de Dios de donde comienza todo, la vida, para empezar la vida, ¿no? Y no solo la vida como humanos de nacemos, sino la vida espiritual, el reconocer para qué estamos aquí, porque muchas veces, bien dices, estamos perdidos en nuestra rutina, que ya es como, pues yo no le hago daño a nadie, a mí me gusta mi trabajo, exacto, pues esto es lo que soy, ¿no? Y caemos en este error de definirnos como a lo que nos dedicamos o a lo que otras personas nos han dicho, que
somos o lo que creemos que se escucha bien, pero no entendemos que la realidad es de que Dios ya nos ha llamado a ser sus servidores, a ser sus hijos, más que nada a ser sus hijos. Somos llamados a tener esta comunión, como decíamos, ¿no? El tema de hoy ha sido la oración. La oración no es algo mecánico, no es un hábito que, pues sí, un hábito de, ¿cómo lo podremos decir? Algo que si no lo cumples, algo religioso, sino es más bien, es algo porque tú deseas, tú necesitas, reconoces que necesitas de este apapacho del Padre, ¿no? Que como decíamos hace rato, siempre va a haber un vacío si no vamos a la fuente de vida, que es Dios. Entonces creo que podemos decir que si nosotros buscamos la autorrealización, va a ser un fracaso. Sí. Volvemos a eso, perdóname, a que vamos a tener vamos a seguir teniendo ese vacío hasta que vayamos a reconocer, nos postremos y digamos, Señor, te necesito, ¿no? Y el Señor es donde te abre visión, te abre los ojos, te quita tal vez ese velo que te estaba cubriendo la visión de cómo está la vida actual y lo que realmente Él desea para ti, para los que te rodean, ¿no? Sí. Creo que eso es algo muy bonito y muy difícil para nosotros actualmente, el ir contracorriente, ¿no? Sí. Al final eso es lo que ahorita estamos haciendo, pero pues tampoco todo es desánimo y todo es también. Siempre encontramos esta solución y este lugar seguro donde podemos recurrir, ¿no? Sí, que creo que algo que queda perfecto aquí es, si esto no fuera real, si esto no fuera como si no fuera verdadero lo que te estamos diciendo, pasaría mucho con las personas que son turbo famosas, ¿no? Por ejemplo, un caso perfecto que ahorita yo traigo en la mente es Daddy Yankee. Por ejemplo, yo en mis tiempos remotos me gustaba mucho Daddy Yankee y el saber que se acercó a Dios, digo, para mí fue como, Dios mío, sí. Desde que yo estoy muy chiquita en la iglesia me ha gustado mucho la música urbana y hay como un sector en todo esto que se dedican a eso, música cristiana, que es urbana, y me acuerdo que hace mucho habían orado por Daddy Yankee. Yo, de chiquita, yo decía como, cuando eso pase, ojalá pase, ¿no? Sí. Y hace poco que se dio, yo lo hablaba con mis hermanos, era como, a ver, pongamos sobre la mesa quién era Daddy Yankee en la industria de la música y a qué se dedicaba, qué nivel de impacto tenía, la riqueza, la visibilidad, o sea, es justo como decías, ¿no? Como la realización que todos pensamos que buscamos, este punto de plenitud económica, de fama, de reconocimiento, que es lo que creo que siempre creemos que tenemos que aspirar, ¿no? Sí. Él lo logró y llegó ahí. ¿Por qué tantas personas que llegan a esos puntos de plenitud, que se supone que es lo que nos invitan a perseguir, terminan rindiéndose a Dios? Y lo más precioso que yo voy a usar a Daddy Yankee, que encontré en él, fue que, digo, el Señor sabe por qué estas personas lo hacen de esa forma, pero hay muchos que a pesar de que se convierten al cristianismo, no dejan su oficio y no dejan de hacer lo que hacían, ¿no? Y eso como que muchas veces no es muy congruente. Sí, claro. Daddy Yankee, siendo Daddy Yankee, renunció a eso. O sea, el otro día vi una entrevista donde decía que incluso si lo hubieran invitado a participar en el Super Bowl, él no habría aceptado. Y que habría aceptado si lo hubieran invitado a cantar una de las canciones de su último álbum, que son completamente volteadas al cristianismo, ¿no? Y entonces es como, a ver, si esta persona que llegó a ese punto de plenitud que se supone que todos tendríamos que buscar si siguiéramos el estándar del mundo, ¿por qué él también se rindió? ¿Por qué él llegó a ese punto y dijo, es que no hay, me falta algo? La semana que tuvimos una clase de jóvenes, lo hablábamos en que la hermana Arminda nos mencionaba que hay un vacío en nuestro corazón. Y yo me acordaba de una frase que me gusta mucho, que ese hermano hacía referencia a un autor, y este pastor decía, tienes un vacío tan grande en tu corazón y en tu existencia que nada lo va a llenar hasta que metas al Creador ahí. Hasta que entiendas que el Creador es quien tiene ese lugar y tiene la capacidad de llenarte de esa forma. No está mal el que busques trabajo, que busques dinero, que te desarrolles de esa forma, pero no que se vuelvan tu eje, no que se vuelvan tu propósito y que no sean el centro de lo que estás haciendo. Cuando entendemos que Dios es el centro de todo esto, lo decía el libro, ¿no? Todo comienza con Dios, todo lo demás hasta se disfruta más, ¿no? Sí. Muchas veces cuando llegamos como a puntos de plenitud, tomo otra referencia, ¿no? Hablaban también de los competidores olímpicos, por ejemplo,
que se enfrascan tanto en su meta que cuando lo logran, incluso los medallistas, es como, ¿y ahora qué? Ujú. Contrario que si fuera como una ofrenda a Dios, como de voy a hacer esto para honrar a Dios, Dios se cambiaría por completo. No digo que a lo mejor no lo hagan, no conocemos la historia de todos los medallistas, pero creo que cambia mucho la historia. Incluso cuando tú persigues logros económicos, de trabajo, con tu familia, todo eso, cuando lo pones en las manos de Dios y lo pones como ofrenda delante de Dios, se disfruta abismalmente distinto. Entonces, creo que lo que podemos también rescatar aquí en el tema del libro es que mencionaba que la oración puntualmente no se usa para como que sobornar a Dios, ¿no? Claro. Como que torcerle el brazo y de ahora me vas a cumplir lo que yo quiero, ¿no? Sí. Es bien bonito el que el Señor tenga y haya puesto este punto de comunión con nosotros para que sea entiende mi voluntad y sométete a ella. Así es. Cuando yo dejo, lo hablábamos con Ana, yo dejo de perseguir lo que yo quería y entiendo que el Señor tiene una visión mucho más completa de lo que hay en mi vida y me rindo a eso. Y el resumen es, todo comienza con Él, ¿no? Sí, creo que algo también que debemos de rescatar es que la oración no es porque sea por mérito, porque hayamos hecho algo nosotros para merecerlo. O sea, no sé si a veces nos cuesta trabajo dimensionar de lo que estamos hablando porque es algo que no vemos, algo que no sentimos tangiblemente, pero realmente la oración ha sido solamente por pura gracia que definitivamente era algo que no merecíamos, pero pues la realidad es de que Dios se ha complacido en darnos de esa bendición de tener ese acceso al Padre, de no solamente, justo no decías de como torcerle el brazo y de que, Señor, pues ahora ya oré, ahora te toca. Te toca, hazlo. Sí. No, sino es, escúchame, ¿no? Yo sé que me estás oyendo y alguna vez yo había escuchado a un predicador igual decir, mira, si a ti te importa, si este tema, si por más pequeño que sea, si a ti te importa y es importante para tu vida, para lo que sea, ¿tú crees que a Dios no le va a importar? ¿Cuánto más a Dios que es nuestro Padre, no? Lo vemos con, obviamente, los que tienen hijos, saben cuánto se preocupan por los niños, e incluso ya siendo grandes, ¿no? Cuánto no se siguen preocupando. Y creo que esto es algo bien bonito, decías de Daddy Yankee, dejar todo lo que por años, no fue una carrera que explotó de un día al otro, de la noche a la mañana, fue de años. Volvemos a lo que mencionábamos con los apóstoles en ese entonces, ¿no? Dejaron a su padre en su barca y siguieron al Señor. Entonces se me hace algo bien bonito, bien profundo, pero algo que sí necesita ser uno consciente de lo que, de la decisión que está tomando, de las responsabilidades que va a tomar y de lo que es necesario hacer para llegar a estar más cerca con el Señor. Entonces se me hace algo precioso este tema, algo que realmente es como todo, creo, pero algo que sí es necesario y edificante para cada una de nuestras vidas. Creo que es bien bonito el cómo todo esto se puede aterrizar a tu identidad. Así es. Es bien complicado el que si no te acercas a la palabra y si no te dispones a escuchar lo que ese que te creó te dice que eres, es bien fácil dejarte influenciar por todo lo que hay en el mundo, ¿no? Y no lo hablamos desde el punto de juicio, de es que tú estás mal, sino entendemos que tu lejanía y a lo mejor ese dolor incluso te hace escuchar voces y te hace escuchar opiniones que no son lo que el Señor dice de ti. Entonces, el resumen es, acércate a la palabra, escucha al Señor y escucha quién dice que eres. Todo comienza con Él, tu identidad, tu existencia, la existencia de todo el mundo, el mismo mundo comienza en Él. Entonces, a mí me gusta mucho, hay un libro, La Confesión de Fe de Westminster, que dice que el propósito del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él. Qué bonito, o sea, que tu único propósito sea ese, disfrutar de Dios y glorificarle. Ahí se resume todo. Entonces, acércate y atrévete realmente a escuchar quién dice que eres tú y dar tu verdadera identidad, no lo que dice el mundo, sino la verdadera identidad bajo la que fuiste creado. Tu cuerpo, tu familia, todo estaba pensado y es tal como el Señor lo dispuso. Entonces, esa es la realidad, ¿no? Sí. Bueno, qué preciso tema. La verdad, a mí me gustó mucho el poder leerlo. Los animo a que si están en sus posibilidades de leer este libro, háganlo, es muy bonito. Y pues bueno, para seguir con el tema y poder mantener esta línea de la oración y todo eso, tenemos a nuestro hermano Fernando Fuentes, que es
una persona muy querida por mí y yo estoy muy feliz que esté aquí con nosotros porque sé que nos va a dar un mensaje precioso. Entonces, los dejamos con él. Exposición. Con gran gozo y placer nos volvemos hoy a ver. Pues sean bienvenidos, y para ti que nos escuchas por primera vez, también bienvenidos. Hoy el Señor nos tiene preparados un mensaje hermoso y maravilloso que nos va a ser de mucha edificación, de mucha utilidad, porque nos va a enseñar un punto muy importante dentro de lo que es esto que hoy estamos viendo, la oración. Y bueno, pues yo soy Fernando Fuentes, nuevamente bienvenidos. Y pues, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? ¿Qué importancia es lo que vamos a escuchar? ¿Qué Dios nos ha preparado? Y cierto es que hasta este punto, hasta este momento, hemos decidido caminar con el Señor. Hemos decidido andar en sus sendas, de escuchar su voz, de atender su palabra. Pero ¿qué más? ¿Qué más debemos de hacer? Sabemos que esto que estamos escuchando el día de hoy es la oración. Y la oración es tener un diálogo, tener una plática con el Señor, porque si bien Él nos habla mediante su palabra y mediante estos mensajes como el que estamos escuchando precisamente en este momento, también Él quiere escuchar lo que tenemos nosotros. Él lo sabe todo, Él lo escucha todo, pero no hay mejor manera en la que nosotros tengamos esa disposición de querer venir delante de Él, delante del Señor, y platicar nuestras necesidades, platicar nuestro dolor, platicar lo que tenemos en nuestro corazón, poder decirle: Señor, aquí estoy, presentes. Pero hay unas dificultades, porque muchas veces tenemos la situación de que no sabemos cómo orar, y de hecho de esto trata ese tema, cómo orar, porque hemos escuchado a veces, digamos por tradición, cuando vamos empezando en el Evangelio, que vemos que repiten, o que no hay un verdadero sentir, o que no están las verdaderas palabras que realmente son importantes para poder platicar con Dios. Eso es algo muy, muy, muy en cuenta que debemos de estimar, porque nuestra relación con Dios, ya que es un diálogo, no es un monólogo, no es de que nada más Él nos habla, sino de que nosotros también tenemos que hablar con Él. Tenemos que hacerlo con una convicción, tenemos que hacerlo con amor, tenemos que hacerlo sobre todo con gusto y con reverencia. Es por eso que este tema el día de hoy nos va a ser de mucha, mucha edificación. Y pues bueno, ahora la pregunta es: ¿cómo orar? Generalmente tenemos unas ideas limitadas, tenemos algunas situaciones de que cómo empezamos a orar, y la Biblia nos da muchos, muchos ejemplos de cómo son las oraciones. Pero el mejor ejemplo que podemos ver de la oración proviene directamente de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que da un excelente ejemplo de cómo deben ser las oraciones. Y bueno, pues sí, Él trata de que nosotros debemos tratar que nuestra comunión deba ser genuina y acercarnos sobre todo de manera libre. O sea, tener una convicción de creerlo, que el Señor va a estar en ese momento para escucharnos, para atender a nuestra necesidad. Los discípulos de Jesús en ese tiempo veían cómo Jesús se retiraba a orar y lo hacía de manera constante. Esto lo vemos en Marcos 1:35 y Lucas 5:16. Y bueno, pues en Marcos 1:35 narra cómo Jesús, pues muy temprano, de madrugada, se retiraba, se alejaba para poder tener una relación cercana con el Señor. Esto lo hacía constantemente y ellos lo miraban. En Lucas 5:16, aquí se subraya la costumbre constante precisamente de Jesús de alejarse a un lugar apartado, alejarse de la multitud, a lugares solitarios para orar. Así nos hace esa invitación, ese ejemplo. Incluso cuando su fama crecía y más personas le buscaban, Él se apartaba para orar. Entonces, aquí los discípulos entendieron esa forma en la que el Señor lo hacía, en la que Jesús lo hacía. Y por eso mismo le decían y le pidieron, esto es en Lucas 11:1, Señor,
enséñanos a orar. Jesús respondió a esa petición, pero también dio más puntos referente a esto. Decía que el Señor dijo que la oración no es un espectáculo. Mateo 6:5 dice que cuando oremos no lo hagamos de manera religiosa, como algunos lo hacen para exhibirse, para exhibir su fe o para exhibir su religión. No, de ninguna manera. Nosotros hagámoslo de manera apartada, aun cuando estemos en público, y nuestra oración no lo hagamos de esa forma para exhibirnos, para decir que somos religiosos, no, de ninguna forma. Y nuestra repetición, y que tampoco sea una repetición vacía. Mateo 6:7, que decía el Señor: cuando oréis, no oréis con vanas repeticiones. Y que nuestro encuentro con el Padre sea de manera totalmente reverente, totalmente de manera sincera. Tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público, en Mateo 6:6. Ahora que ya vimos estas partes importantes y entendemos esto, volvamos nuevamente a Lucas 11. Hay un contexto. Jesús acostumbraba a retirarse. Hay una petición que es la profunda vida de oración de Jesús, que motivó a sus discípulos a querer tener esa misma relación. Ellos veían a Jesús, decían: nosotros también queremos ver esto. Hay una relevancia, esta solicitud destaca esa necesidad de aprender a relacionarse con Dios, no solo pidiendo, sino con una actitud de confianza filial. Y la consecuencia es que Jesús responde a esa petición que tienen los apóstoles. Él dijo más bien en esa misma petición: cuando oréis, decid: Padre nuestro, o sea, nuestro Señor, nuestro Padre. Ya tenemos esa confianza de llamarle Padre. Hemos sido adoptados por Él, ahora somos miembros de su familia. Que estás en los cielos. Dios está en todas partes, ciertamente. Dios está aquí en este momento, contigo, con nosotros. Pero también Él preside directamente desde los cielos. Ahí está su estrado. Ahí está donde el Señor reina. Santificado sea tu nombre. Para nosotros, Él es el único que es santo. Aunque nosotros estamos en ese proceso constante y durará toda nuestra vida, ese proceso de santificación, Él ya es santo. Venga tu reino, el reino de Dios se ha acercado, y que nosotros entremos con esa confianza, con esa seguridad a su reino. Hágase tu voluntad. Eso es algo muy importante. Siempre debe hacerse la voluntad de Dios. Y Él mismo lo dijo en su oración en el Getsemaní: Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y así con nosotros. Tengamos necesidades, tengamos peticiones, podemos llegar delante de Él, pero que se haga primeramente su voluntad. ¿En dónde? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, en todas partes. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y ese pan no implica solamente lo que comemos, lo que ingerimos, lo que es necesario para seguir, pues literalmente funcionando en la vida, sino el pan espiritual. El Señor Jesucristo es el mismo pan de vida y nos hace esa invitación a que seamos partícipes. Señor, danos ese pan todos los días de nuestra vida. Perdona nuestros pecados, porque es importante que cuando nos acerquemos al Señor estemos limpios. Tengamos esa humildad de decir: Señor, perdóname, porque he fallado, me he equivocado, he tenido errores. Pero yo sé que tú eres grande, tú eres bueno en perdonar, y tenemos esa confianza. Pero también nosotros debemos perdonar, dice, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Seamos igual, de esa misma manera, siguiendo ese ejemplo, perdonando a nuestros ofensores, a quienes nos han ofendido por las situaciones que han sido. Y no nos metas en tentación. No es que el Señor directamente nos ponga en la tentación, sino que nos da la libertad para elección. Tenemos libre albedrío. Nosotros debemos de estimar eso. Por eso debemos decir: Señor, que no caigamos en ese mal. Y líbranos de todo mal. Líbranos del mal, aún del nuestro.
porque nosotros también somos partícipes de nuestro propio mal. Entonces, que el Señor nos dé el entendimiento, la sabiduría, el amor y todo lo necesario para con nosotros mismos, pero también pedir de los males exteriores. Porque aunque padezcamos enfermedades, carencias económicas, situaciones difíciles, tengamos problemas con amigos, familiares o en donde sea, o tengamos situaciones de persecución, aún así sabemos que el Señor, lo principal es que nos librará de todo mal. Y bueno, pues viendo este punto, también se incluyen otros más. Es importante que en nuestra oración también incluyamos otras situaciones, que es acercarnos con humildad, como dice en Salmos 15:17, con fe, como dice en Hebreos 11:16, confiados, realmente confiados, como dice en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia. Ser agradecidos, como en Filipenses 4:6, en 1 Tesalonicenses 5:18 o en Salmos 104. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Interceder por los demás, eso es importante. Que en nuestra oración no dejemos de pensar, de estimar a los demás, de decirle Señor también por ellos. Entonces 1 Timoteo 2:1, que dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Descansemos en Dios también. Descansemos de nuestras cargas personales. Salmos 26:8, esperad en Él todo tiempo. Oh pueblos, derramad delante de Él vuestros corazones. Dios es nuestro refugio. Tengamos eso en cuenta. Alabar a Dios, eso es muy importante. Siempre en nuestras oraciones alabemos al Señor. Porque dice: grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Salmos 145:1. Y todo pedirlo al final en nombre de nuestro Señor Jesús. Juan 14:3, todo lo que pediréis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces, estimemos que no hay tema pequeño, no es demasiado grande para con Dios. Él va a escuchar, va a atender, nos va a proporcionar, va a estimar lo que tengamos en nuestro corazón. Él ya lo sabe ciertamente, pero que nosotros tengamos esa confianza, ese amor y esa solicitud de poder acercarnos a Él. Te invito a que abras las Escrituras, a que busques en la palabra del Señor. Él tiene palabras para ti. Él nos muestra muchas cosas. Él nos va a responder por medio de las Escrituras, por medio de estos mensajes que precisamente son su palabra. Somos mensajeros de su palabra. Estamos comisionados por el Señor para que esta palabra sea difundida, como en este momento aquí, en Ecos de Salvación. Y bueno, pues yo les invitaría a que comencemos primeramente por los evangelios. Así Dios nos va a dar la respuesta que tanto necesitamos a nuestras oraciones. Esta palabra que es lámpara a nuestros pies, su palabra y lumbrera a nuestros caminos, como dice en Salmo 119:5. Seamos constantes por convicción y acerquémonos con gozo y con amor a platicar con el Señor. Dios les bendiga. Pues bueno, le queremos dar muchísimas gracias al hermano Fer por haber compartido con nosotros el mensaje, hermano. Siempre es un placer tenerlo aquí y de verdad es precioso el poder ver cómo el Señor manifiesta a través de sus palabras y nos comparte sabiduría. De verdad, cada que lo escucho hablar para mí es como un abracito. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, hermano. Gracias a ustedes por estar con nosotros, por acompañarnos en este programa. Siempre para nosotros es una bendición saber que podemos llevar la palabra a ustedes. Esperamos que este mensaje haya sido de bien para su corazón, que les haga reflexionar un poco, y si tú no te has acercado a la iglesia, que sepas que aquí tienes los brazos abiertos y que siempre hay una línea de comunicación abierta para ti, que el Señor está dispuesto a escucharte siempre, que está al alcance, muchas veces ni siquiera de cerrar los ojos, no es necesario, solamente dispón tu corazón para hablar con Él y Él te escucha. Entonces, con eso damos por concluido el programa. Y hermano, ¿nos ayudaría a orar, por favor? Por supuesto. Bueno, pues vamos a ponernos en las manos del Señor, que Él sea quien obre en este momento, que nos dé su espíritu. Pues cerremos nuestros ojos, les invito a que lo hagan en sus domicilios, en sus hogares, y que en este momento, Señor, obren ustedes también. Bendito Dios, Padre Santo, Altísimo Señor, te agradecemos por este mensaje que el día de hoy nos proporcionaste, este pan de vida, para que no sea de edificación, para que no sea de exhortación, de confianza, de fe, de
con una convicción, Señor, que tengamos profundamente. Pero sobre todo, bendito Dios y Santo Padre, de amor, para que cada uno de nosotros podamos tener una relación más estrecha, más directa, de mejor relación contigo, Señor, porque sabemos que tú en este momento nos estás escuchando, nos estás atendiendo, queremos platicar contigo de corazón y agradecemos porque nos hayas dado este mensaje el día de hoy. Esto, Señor, profundamente te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, bendito Dios. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Pues muchísimas gracias, Dani. Gracias por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias. Es un verdadero placer que esté aquí con nosotros. Es su primera vez, entonces, pues ya, muchísimas gracias. Recuerden que somos de la Iglesia ISEM. Los esperamos aquí. Por favor, no se hagan del rogar, ya vengan. Ya saben, cada programa se los decimos, pero mínimo 10 abrazos garantizados los tienen. Entonces, los esperamos. Muchas gracias. Les invitamos. Bye. Bye. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, Ecos de salvación. para que todo aquel que en él cree Cristo en cada palabra. no se pierda. Un eco en cada corazón.